Hoy vamos a hablar precisamente de la familia. Nada que tenga que ver con que hayamos investigado de forma que no obedezca a nuestras reflexiones de nuestra vivencia. Pero en la familia hay que remontarse a cuando hay una ruptura del desarrollo natural de los aborígenes que fueron los pobladores originarios de estas tierras. Bueno, luego de miles de años de los aborígenes desarrollarse en estas tierras, siempre fueron vírgenes porque tuvieron la osadía de protegerla, de no saquearla. Y tenían una cultura muy bien estructurada en cuanto a desarrollarse y alcanzaron desarrollo en los conocimientos, en la forma de vida, en la forma de intelectual, en la forma de alimentarse, en la forma de convivir. Y todo esto era de manera colectiva, esencialmente. Es decir, esas comunidades que se desarrollaron al margen de esos inmigrantes que poblaron estas islas y este continente de hace decenas de miles de años atrás, su norma era convivir con la naturaleza porque era el medio de sustento de ellos, de la colectividad, de la familia, el hijo, el padre, la madre. La madre era la que generalmente tenía la vanguardia en el sustento de la familia, en conducir la familia, y vivían en armonía, y vivían en colectividad, y trabajaban para producir todo lo que necesitaba la colectividad, y todo lo que había en el medio ambiente, y todo lo que había en su geografía política, es decir, en el terruño donde vivían las etnias, que eran varias etnias, y que generalmente también emigraban a otras islas y se rotaban y ya llegó un tiempo en que también surgieron la apetencia de una etnia quizás imponerse a las otras. Eso ha sido parte del desarrollo del ser humano, tratar de dominar. Pero hasta un tiempo no muy lejano, la forma de vivir era la colectividad, donde todo se sociabilizaba, donde todo pertenecía donde todo era colectivo. Pero llegó de repente e invadieron esta tierra un imperio lejano, en ese entonces el Imperio Español, en el 1492, que ya ellos sí tenían todo un desarrollo adecuado a su forma de ver el mundo y desde un punto de vista ideológico, porque su ideología era arrasar con todo para adquirir la riqueza de las poblaciones que ellos dominaban, que ellos invadían, que ellos asaltaban, que ellos los sometían a los designios de la cruz, que para ese entonces ellos estaban bajo la influencia del Estado dirigido por la Iglesia Católica. Y el Estado tenía su sustento espiritual e ideológico basado en el poder de la Iglesia Católica, del desarrollo que habían alcanzado hasta entonces, ya cuando habían asumido el Imperio Bizantino, el cristianismo, como su religión oficial. Porque al dividirse el Imperio Romano en el Imperio Romano y el Imperio Bizantino, los bizantinos se quedaron con la creencia, ya que Bizancio fue convencido de que asumiera el cristianismo, que fue una historia que se contó de una lucha que se dio en Palestina, en el Medio Oriente, que eran naciones, terrenos, pueblos que ellos dominaban, le impusieron su poder terrorífico los romanos, y ya ahí se desarrolló todas esas religiones, la judaica, las musulmanas y la última que surge, la cristiana.
porque el Islam es de mucho tiempo atrás. Luego los musulmanes acogen como su guía ya para los años, la década del siglo VIII, séptimo y octavo, asumen a Mahoma como su Mesías, como su profeta. Y Mahoma es quien entonces representa la creencia de todos los musulmanes del mundo. Entonces el Imperio Español, peor aún, ya había dicho Quevedo que para el siglo XV no había sociedad más corrupta y degenerada, llena de gánsteres, de ladrones, de perversos, de violadores, desde los niveles superiores de lo que dominaban ese imperio, de lo que dirigían ese imperio. Y ahí en esa cúpula, donde más corrupción había, quien era el guía espiritual de todo eso, era la Iglesia Católica. Por lo tanto, habían alcanzado un nivel de depravación, de corrupción, de degeneración, nunca vista en la historia de Occidente, de esos pueblos que habían alcanzado un desarrollo a la forma de vida de ellos. Y cuando llegan aquí, entran en contradicción, y como su ideología era adquirir riquezas, se enfrentan a los aborígenes, saquean a los aborígenes, destruyen la vida cultural, la vida que habían alcanzado como seres humanos en colectividad, destruyen todo y no dejan un solo vestigio de cómo era la organización política y geográfica de esa sociedad de los aborígenes, salvo algunos curas que vinieron con ellos, que siempre hay quienes tiran para la izquierda en cuanto a los caminos diferentes de transitar, y como la derecha, como esos imperios caminan una ruta derecha, entonces hay gente que se queda vigilante y escriben algunas notas discordantes a lo que ellos entienden hicieron bien, porque su ideología era saquear para enriquecerse. Esos reyes les daban, como habíamos dicho, una oportunidad aquí, una migaja de todo lo que recolectaban aquí para el sustento del imperio.